7 y 9. Ok, bien, perfecto. De todas maneras, voy a grabar en el móvil. Recording in Bien, progress. perfecto. Ok. Ujú. Ok, entonces ahí voy a disminuir. Voy a seguir admitiendo a las personas, por mí no se preocupen, que ya esto lo hemos hecho muchísimas veces. Lo que voy es a minimizar mi pantallita para poder empezar la clase. Ahora sí vamos a empezar. Buenas noches para todos. Entonces, como les decía, estamos en la clase que se llama Evaluación del paciente ortodóntico 2. En esta clase esperamos que el objetivo sea realmente analizar lo que son las herramientas ya de diagnóstico, como lo es una fotografía. A través de ese recurso de diagnóstico nosotros podemos avanzar en lo que es los aspectos extraorales, aquellos aspectos faciales que desde el primer momento que llega el paciente a la consulta son importantes evaluar. La clase anterior, donde estábamos con la doctora Nail, hablábamos un poco de observar al paciente desde el momento que entra al consultorio, lo que es la postura, su actitud al hablar, los aspectos que a ustedes les llamen la atención de actitud y de postura, que tengan que ver, que guarden relación con el posible diagnóstico que ya ustedes vayan elaborando y que puedan ir, como les digo, organizando esas ideas a través de su historia clínica, pero también en la observación, en las preguntas que puedan ir haciendo en adelante. En evaluación del paciente ortodóntico 2, nosotros lo que pretendemos es que ustedes hagan una secuencia de observaciones sobre una foto de frente sonriendo y una foto de perfil. Para lograr un buen análisis facial o extrabucal, debemos tomar fotografías para el estudio completo de ese paciente. Hoy día sabemos que hemos avanzado muchísimo en el tema de la fotografía. Yo voy a colocar por acá algunas de las que en algún momento, con cámaras que eran de muy baja resolución, se podían hacer. Hoy día existen incluso cursos de fotografía tan avanzados que nos dejan impactados de la calidad de imagen que podemos obtener. El enfoque de la clase de hoy no es precisamente tecnológico en ese aspecto, sino de los aspectos fundamentales que ustedes tienen que observar en esas herramientas que con gran calidad pueden obtener hoy día. Entonces vamos a tener, por ejemplo, esta fotografía de frente, donde la idea es que ustedes con el paciente de pie puedan tener a la altura de los ojos del paciente, puedan tomar la fotografía de manera que ustedes queden prácticamente a esa altura y puedan conseguir que los ojos del paciente los miren directamente. No que el paciente es pequeño, yo soy alta y me voy a poner mucho más arriba con la cámara inclinada hacia abajo, porque ya eso me está fallando realmente en la adquisición de la imagen que yo necesito para poder trabajar los aspectos faciales. Recuerden que una línea bipupilar que tiene que quedar paralela al piso y que cuando vayan a posicionar al paciente, y voy a hacer dos observaciones sobre las fotografías que están aquí abajo,
que para nosotros son solamente unas de las que deben hacer. Tenemos aquí la de frente con esos aspectos. Otra cosa importante, en este caso estoy señalando un varoncito, pero cuando son niñas o incluso hoy día cuando son varones con el cabello que está en distintos estilos, debemos tratar en lo posible de que se vean todos los aspectos de la línea de inserción del cabello y que se vean además a nivel de altura de las orejas, que yo pueda despejar realmente la cara de mi paciente para poder obtener la imagen adecuada, que yo pueda hacer observaciones sobre el cuello e incluso que yo deje que la franela, que la camisa, la ropa del paciente pueda ser lo más sencillo, no un abrigo con capucha o que tenga piercing, eso todo hay que eliminarlo, que se llaman distractores. Debemos eliminar todos los aspectos del cuello que nos entorpezcan para poder hacer esas observaciones. En la de frente, pues como les digo, de frente a los ojos del paciente a esa altura. Esta fotografía que se encuentra aquí abajo es una de las fotografías que se hacen en ortodoncia. Nosotros en ortopedia no la usamos con frecuencia, sin embargo no quiere decir que nos tenga validez diagnóstica. En esta fotografía llamada 3/4 se observa y es requisito que se observe la pestaña del otro lado del ojo del paciente, ¿verdad? Si tenemos aquí, que se vea la pestañita del otro ojito. ¿Qué pasa con esta fotografía? Que es una fotografía de uso en ortodoncia. Generalmente tratamos de que sea más abajo de los hombros, eso sería lo ideal. En ortopedia incluso se hace completa de pie y yo les aconsejo a ustedes que si tienen la oportunidad de hacerlo, lo hagan, porque no se imaginan la cantidad de sorpresas que nosotros nos llevamos cuando realmente evaluamos al paciente antes o durante el tratamiento, después de un aparato colocado, cómo cambia la postura. Esos aspectos es importante que lo vayan registrando. Es importante además que tengamos el fondo de la fotografía debe ser o blanco o debe ser negro, pero unicolor, que no tenga interferencias en la parte posterior. Es importantísimo también para no tener distractores, para que la calidad de la imagen sea óptima y no, repito, que no sea inclinado desde arriba hacia abajo. La imagen siempre tiene que ser en los planos de la cara que son paralelos. Nosotros contamos con un plano de referencia que es tragos a la de la nariz, que se llama plano de Camper. Ustedes pueden hacer la fotografía en paralelo a ese plano de Camper. Tenemos otro plano, que es el plano que generalmente se utiliza, que es el plano Porion orbital. Porion orbital es paralelo al piso. Pero ¿cómo veo Porion orbital paralelo al piso? Entonces tengo que ver que el paciente, pedirle al paciente que mire al horizonte y muchas veces tienen que dejarle como una señal de que es aquí donde tienen que mirar, guiarlo para que realmente el paciente ni les eleve el cuello ni les baje el cuello, porque entonces ahí vamos a perder validez en el diagnóstico que podamos hacer. Hacemos una derecha, hacemos una izquierda, pero repito, estas son solo dos. Necesitamos la de perfil completamente, que no haga sombra al paciente detrás en la imagen. Eso es algo también muy importante, que no salga la sombra del paciente. Entonces, vamos a tomar la foto de frente, serio el paciente, en su posición postural. Ustedes le dicen que no se les pegue a la pared, que se despeguen de la pared, que ellos tienen que estar en una postura realmente relajada y mirándolos de frente. La foto de perfil igualmente, que no les haga sombra, que les dé la huella perfecta. Esta es la 3/4, repito, aquí también tenemos una 3/4. Y luego vamos a tener las fotos intrabucales. Pueden hacer incluso la foto de frente sonriendo. No están todas aquí, repito. De frente, serio. De frente, sonriendo.
la de perfil derecho, la de perfil izquierdo, la 3/4 la pueden hacer derecha e izquierda y luego vamos a pasar, repito, otra cosa que pueden hacerlas de cuerpo completo, tanto de frente como de espalda, es también la pueden hacer. No porque no estén aquí en esta clase, no se hacen. Por el contrario, siempre tenemos que ir incorporando elementos que van a servir para el diagnóstico. En cuanto a las fotografías intrabucales, es importante también que hagamos la siguiente. Esto es para que apunten foto de frente con máxima intercupidación, es decir, asegurando que el paciente muerda, que el paciente tenga la mordida adecuada, porque muchas veces nos muerden a tope y usted le dice al paciente, por favor muerde y hace protrusiva y lleva a tope. No, necesitamos foto de frente. La foto lateral izquierda en oclusión, eso es lo que quiere decir en máxima intercuspidación. La foto lateral derecha en máxima intercuspidación, la foto oclusal del maxilar y la foto oclusal de la mandíbula. ¿Qué voy a tomar en cuenta para la fotografía de frente? Vamos a ver, la fotografía de frente. Esta fotografía con los separadores que se usan en forma de U pueden ser ideales o aquellos en los que tu asistente te puede ayudar, que son 2 separados de plástico que tú vas a colocar, uno en el lado derecho, otro en el lado izquierdo, y el mismo paciente también entrenado lo puede hacer. Pero ¿qué necesitan ustedes que se vean? Todos los tejidos blandos, la inserción de los frenillos, que se vean toda la parte del vestíbulo, que se vea absolutamente todas las estructuras de frente posibles. Y muchas veces se puede colocar la luz del flash de la cámara, o puede que ustedes, si no lo hacen, tienen que evaluar, porque a veces las luces de la misma unidad no son las óptimas. Existen hoy día todos aquellos elementos que ustedes saben que parece un estudio fotográfico, que eso les puede ayudar muchísimo. Sin embargo, repito, la intención de hoy es saber qué es lo que yo necesito fotografiar. Necesito fotografiar la línea media, que se vea. ¿Cómo va a ser la fotografía? Directo al objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? Mis dientes superiores y mis dientes inferiores articulados. Necesito no que sea desde arriba, ni desde un lado, ni desde el otro. Necesito de frente, a la altura del paciente. Y yo, particularmente por el hecho de ser ortopedista, necesito que mi fotografía no sea en la unidad. Yo no las tomo en la unidad, yo las tomo con el paciente de pie, porque además me da la inclinación del plano oclusal que tenga mi paciente, según la postura de él. Eso a mí me interesa. Entonces yo pongo al paciente de pie y es de pie como tomo la fotografía de frente. Luego voy a tener el caso de la fotografía intraoral del lado derecho. ¿Qué me interesa saber? ¿Qué es lo que yo quiero ubicar en mi historia clínica o corroborar? Que tenga un valor diagnóstico esa fotografía. Voy a ver que yo en el molar superior haya oclusión con el inferior. ¿Y de qué manera? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la llave que hay aquí para que me pueda dar los valores precisos para que, como ustedes estudiaron con la doctora Nail, podamos clasificar las maloclusiones? Recuerden que es importante la cúspide vestibular del primer molar respecto al surco vestibular del primer molar inferior. Entonces, necesito fotografiar eso, lo voy a tratar de hacer de la mejor manera, que se vea hasta el último molar erupcionado. Y voy a necesitar que el canino también. Entonces, en la fotografía lateral derecha, no de lateralidad, lateral derecha,
voy a agarrar el foco, el objetivo va a ser el canino y su cúspide. Entonces me enfoco en él y trato de llegar hasta el último molar. Esa relación me interesa, así como la relación, por supuesto, de los incisivos. Entonces aquí otra vez, para mí estas fotografías que fueron una de las primeras que tomé hace un montonón de años, aquí yo siento que hay falla, porque debería estar todo hasta atrás bien separado y debería estar bien separado aquí los labios, esto no debería ser, debe estar bien separado y debe estar bien enfocado a nivel del canino con el paciente en máxima intercuspidación. Eso sería ideal. Cuando se toman las fotografías para oclusal superior y para oclusal inferior, deberían hacerse con el espejo. Si yo no cuento con el espejo en este momento, yo puedo inclinar al paciente en la unidad lo más acostado posible, mirando al techo y pedirle que por favor me muestre su paladar y trato de enfocar lo mejor posible. Sin embargo, lo ideal, lo lógico es que se haga con el espejo. Si se hace con el espejo, ustedes van a necesitar ayudante para que vaya haciendo, que vaya secando el espejo para que no haya humedad. Ustedes se colocan detrás del paciente y ustedes toman la fotografía lo mejor posible. Luego tienen que tener cuidado de que la fotografía les quede realmente el lado que es, porque puede estar invertida, derecho, izquierdo, derecho. Entonces, eso tomarlo en cuenta. Igualmente cuando van a hacer la de la arcada inferior, para lo cual retiramos toda la parte de los tejidos blandos posible, queremos ver todos los surcos, los frenillos y además queremos ver los molares y queremos ver toda la parte lingual, los frenillos incluso. Levantamos la lengua, la llevamos bien hacia atrás y con ayuda del espejo también se hace la fotografía. Acoto que estas no son con espejo. Una vez que ya tengo las fotografías que deben hacerse de la mejor, que éxito que tenemos 70 participantes. Gracias a todos por atender al llamado, porque ya a partir de estas clases es importante que tengan los registros para el protocolo de caso clínico. En cuanto al análisis extraoral, vamos a empezar entonces con el análisis de esta fotografía que intentamos hacer. Para la evaluación facial del paciente tenemos 3 puntos importantes. Esto es un lenguaje universal. Ustedes van a tener simetría, balance y forma. Eso es lo que queremos evaluar en la fotografía. Ese análisis extraoral se refiere precisamente a esa evaluación facial del paciente. Tenemos 3 puntos importantes a tomar en cuenta a la hora de hacerlo: simetría, balance y forma. Eso es lo que vamos a evaluar. Entonces tenemos, para evaluar simetría, primero de los aspectos, una cara será simétrica si un lado de la cara es igual al otro. Para eso, sobre todo el doctor Ricketts, Robert Murray Ricketts, fue la persona que se encargó de llevar lo que en algún momento se hablaba que eran las proporciones divinas, las proporciones áureas, que muchos de los que hacen estética deben haber oído hablar de esas proporciones, del número de Fibonacci, de las proporciones doradas. Eso se refiere a medidas que en la naturaleza se encuentran. Luego les paso unas diapositivas rapidito de eso, pero me estoy enfocando en los objetivos primero, una clase muy básica para que aprovechen al máximo. En la naturaleza, en el girasol, en la disposición de las hojas, en los mismos caracoles, en una escalera que se hace en espiral, hasta los diseñadores gráficos saben que existen las proporciones áureas. 1 en 0.618 son unos valores que se toman en cuenta y que se repiten hasta en el número en la reproducción de los conejos. Cada vez que un conejo se reproduce, lo hace siguiendo la secuencia de Fibonacci. Esas secuencias, en algún momento, fue luego Leonardo de Pisa y luego fue Da Vinci. Da Vinci
tomó las proporciones para los seres humanos. Fue el primero en descubrir que desde el ombligo y hasta la parte más superior de tu cabeza y de allí hasta la parte más inferior en los pies, tú tenías que una medida que tenía que ser similar. Luego también extendiendo los brazos, que es el hombre de Vitruvio, extendiendo los brazos y extendiendo las piernas, podía ver un círculo, una circunferencia perfecta donde las manos extendidas y la punta de los pies podían, a nivel de los brazos extendidos, podíamos tener el diámetro de esa circunferencia. Y si elevábamos los brazos, se hacía un cuadrado también, los vértices de ese cuadrado estarían contenidos en esa posición del cuerpo humano. Inmediatamente después de hacer todos esos dibujos anatómicos, Da Vinci, en el tiempo fue Ricketts quien lo aplicó a la cara. Este ortodoncista encontró que se podían hacer una cantidad de mediciones de acuerdo a, a ciertos puntos para poder establecer esas proporciones faciales. Entonces, se habló primero de 5 líneas medias, empezando por la línea general. La línea media general pasa por, se llama línea media sagital total, ella pasa por glabela. Glabela es aquel punto prominente después que el arco superciliar termina aquí, se une y es una parte donde no existen vellos faciales, donde no existen los vellitos de las cejas. Esa parte, glabela, esa prominencia que existe en la región frontal, allí se traza una línea que es perpendicular a la línea bipupilar. Es importante esto porque a partir de esta línea se van a realizar seguidamente otras líneas más y se hace una comparativa. Entonces, lo primero a realizar es hacer pasar por glabela y perpendicular a la línea bipupilar la línea sagital total, que es tu línea media. Luego vas a ver la línea media maxilar, que la línea media maxilar la vamos a ver de acuerdo a los dos dientes incisivos centrales y los vamos a ver en relación al frenillo y vamos a ver si realmente esa línea coincide con la línea sagital total. Luego tengo la línea media mandibular entre los dos incisivos inferiores y también hago la comparativa con respecto a las dos anteriores. Y voy a tener la línea media dentaria superior y la línea media dentaria inferior. Entonces, he comparado la línea media maxilar en relación al frenillo en el maxilar, la línea media dentaria, los dos dientitos, la línea media. He comparado la abajo a nivel del frenillo que me da la línea media maxilar y a nivel de los dientes la línea media dentaria. Hago la comparativa de estas 5 líneas medias y yo podré saber si mi paciente tiene el lado derecho igual que el lado izquierdo. Otra cosa importante que se hace mucho en las presentaciones es precisamente que se haga como el espejo, la imagen en espejo, donde se colocan los dos lados derechos y los dos lados izquierdos y la del paciente en el medio para poder evaluar. Entonces, veo al paciente con los dos lados derechos juntos, el paciente como es originalmente, y la imagen de los dos lados izquierdos para saber si mi paciente tiene simetría o no. Generalmente, reportado en todos los estudios científicos, la mayoría de los pacientes presentan asimetrías. ¿Ustedes me están escuchando, muchachos? Sí, doctor. Ok. Bien, entonces aquí está cómo se hace la línea media sagital. Se comienza dividiendo la cara en dos mitades, trazando la línea que desde el centro de la glabela pasa equidistante a ambos cantos oculares internos, es perpendicular al plano bipupilar. Luego de hacer esa línea media, ya
tengo las referencias de las otras 5 líneas medias, ahora voy a evaluar la simetría a través de la regla de los quintos. Esta regla de los quintos significa lo siguiente: un ojito para Ricketts, un ojito debía reproducirse 5 veces en el rostro. Es decir, la medida del ojo debe estar en el rostro contenido 5 veces. ¿Y cómo es esto? Bueno, tengo aquí el canto interno y tengo el canto externo del ojo. Esa medida debería estar 5 veces en estos otros cantos que tienen límites precisos. Vamos a comenzar haciendo la regla de los quintos, trazando primero el canto interno y el canto interno de cada ojo. Por tanto, mi primer quinto va a ser de canto interno a canto interno. Esa es una de las medidas que vamos a hacer. Luego vamos a tener del canto interno al canto externo de cada ojo. Tendremos entonces el primero, el segundo y el tercer quinto. Luego vamos a tener del canto externo hasta la prominencia parietal de los parietales. No es hasta la oreja, no es antes de la oreja, no es después de la oreja, no es, esta imagen es para quien quiera profundizar sobre estos aspectos. La mayoría de los libros de ortodoncia contienen esta información en la parte que contiene el diagnóstico. Sin embargo, yo recomiendo Gregoret. Y Gregoret yo pienso que se los mandé por Telegram en algún momento. Si no se los he mandado, puedo enviárselos, pero es un libro. Además, esto lo tienen en la información que acabo de enviar, que es evaluación del paciente ortodóntico 2, y está bien, digamos que detallado para que lo puedan tener. Ajá, ¿qué me dicen por aquí? Ok, bien. Entonces, tengo por aquí, ya les había hablado del primer quinto que va de canto interno a canto interno. El segundo va de canto interno a canto externo del ojo, y el tercero también, que se reproduce del otro lado. Y el cuarto y quinto van entonces de canto externo hasta la prominencia parietal. Muy bien. Seguimos entonces. Hay unas referencias, no basta solamente con trazar los quintos. Ahora, ¿cómo tracé las líneas? Las líneas deben ser paralelas a la línea media sagital, ¿de acuerdo? La línea media sagital fue lo primero que yo tracé, y la cual era perpendicular a mi línea bipupilar. Entonces, yo voy a tener aquí las líneas siguientes, que van a ser líneas paralelas a mi línea media sagital. Entonces, el primer quinto, como ven, aquí está descrito: ángulos internos oculares. Segundo y tercer quinto, ángulos internos a externos oculares. Cuarto y quinto, de ángulos externos a las áreas de los huesos parietales. Ok, aquí está, por ejemplo, el caso. Y es que realmente cuando nosotros vamos al caso clínico, ahí se nos desarma toda la teoría. Porque entonces, aunque yo sé que esos son los parámetros, mi paciente tiene variables. Y cuando mi paciente tiene variables, ahí es donde yo empiezo a aprender. Aquí, vean cómo se encuentran los quintos dispuestos de canto interno a canto interno, de canto interno a canto externo, de canto externo a parietal. Ahora, que esto, ¿cómo yo lo puedo lograr? Lo ideal sería que a mi paciente le mande a recoger una colita de cabello donde todo el cabello esté echadito para atrás, para yo poder mirar realmente dónde están las prominencias parietales de ese paciente. Entonces así voy a tener menos posibilidad de error. Eso es importante. Otra cosa importante es que, en términos generales,
En la fotografía yo puedo ver esta regla de los quintos, pero no es una fotografía estática. Hay demasiadas cosas que ya yo voy a empezar a observar. Fíjense, por ejemplo, en este paciente, cómo se ve este hombro más bajo y este hombro se ve como más elevado. Fíjense cómo se ve esta orejita más baja y esta orejita se ve más alta y a la vez se ve más de frente. Por eso es que tienen que cuidar que cuando la fotografía se realice, el paciente esté mirándolos a ustedes a nivel del paciente y puedan tratar de disminuir al máximo todas las variables que puedan darle una mala postura que queden de parte de ustedes. Porque si el paciente tiene la mala postura y es así como él está, así mismo lo registran. Ok, luego tengo sigo evaluando simetría. Voy a ver, aquí tengo la primera relación que debo hacer. La primera relación es hacer coincidir ese ancho de la nariz, de ala de la nariz. El ala de la nariz debe coincidir con el canto interno del ojo. Aquí está. Ancho de la nariz con los ángulos internos oculares. ¿Coinciden? No coinciden. Esta paciente, vean que de este lado coincide, pero de este lado no coincide. La otra cosa que yo tengo que ver es que hay algo que nos da a nosotros el color en el ojo y es el iris, no es la pupila, es el iris del ojo. El iris en su parte interna debe coincidir con la comisura labial. Eso debe suceder en ambos lados. Es un patrón que estableció Ricketts para poder decir que mi paciente es simétrico. Esto no lo ven en este paciente como ustedes lo pueden percibir. Ok. Cuando voy entonces, ¿y qué debo decir entonces? Mi paciente no es simétrico porque en la regla de los quintos el ojo no se reproduce 5 veces, están de diferentes tamaños todos los quintos. Podemos observar que un quinto está más alto, que está más ancho que el otro y ustedes incluso los pueden medir. Eso sería ideal. Los miden y tienen base para poder explicarlo. Luego tenemos simetría. Las relaciones, entonces hablan acerca de que el canto interno no coincide o sí coincide con ala de la nariz y si el iris coincide en su parte interna con la comisura labial o si coincide de un lado o si no coincide en ninguno de los dos. Vamos ahora al otro aspecto que tenemos que evaluar, que es el balance. Ya hablamos de simetría, vamos para balance. Otra imagen sacada del Gregoret. En esta imagen vemos el balance. Cuando hablamos de balance hablamos de proporciones. Las proporciones generalmente se hacen en tercios y esos tercios está establecido que son los que están acá en esta imagen. Desde el nacimiento del cabello, fíjense qué variable, sí, con todos los cortes que se hacen hoy día en la peluquería o con los estilos de cabello que el paciente pueda tener, eso me resulta un poco variable. Igualmente si el paciente es calvo, no podemos hablar de una línea de inserción del cabello, sino supuesta en el caso que ustedes lo imaginen, dónde estaría la línea de inserción de ese cabello del paciente. Por tanto, es una variable. Entonces, uno trata de establecer la línea de inserción del cabello en el rostro, la parte facial, y vámonos hacia la glabela. Entonces, de la línea de inserción de cabello hasta glabela, de glabela hasta subnasal y de subnasal hasta el mentón, yo voy a tener 3 tercios que pueden ser evaluados no solamente de frente, también de perfil. Es lo mismo. Doctora, que puedo hacerlo de frente, puedo hacerlo de perfil. Sí, pueden hacerlo porque van a tener la misma relación en una fotografía de perfil. Entonces, aquí está visto en este paciente. Aquí esta línea está movida, está muy arriba, debería ser un poco más abajo. Entonces, de línea del cabello a glabela, de glabela a subnasal, de subnasal a mentón. ¿Qué voy a hablar allí? Yo tengo que establecer si esa lo puedo medir, pero ya al ojo yo puedo decir el tercio, porque se habla de tercios, tercio superior, medio e inferior. El tercio medio de la cara es mayor
al primer tercio, al tercio superior. El tercio inferior, que va de subnasal a mentón, es el que está mucho más aumentado de todos. Entonces allí usted puede ya tener una visión, una percepción de que donde está ocurriendo la asimetría, la desproporción, no asimetría, la desproporción, hablemos allí en mejor término, está ocurriendo a nivel del tercio inferior de la cara. Entonces, después que yo hago esa división en 3 tercios, paso al siguiente punto. Me voy desde subnasal hasta el estomion. ¿Qué es el estomion? El estomion es el gordito del labio que muchas veces cuando los tenemos resecos, él se desprende, se escama. Entonces es como el borde más inferior de la parte anterior del labio superior. Entonces, punto subnasal hasta el estomion, ustedes van a tener que van a relacionar con respecto a esa medida y la parte hasta el mentón. Entonces, ustedes van a evaluar si se cumple la proporción 1:2. La proporción, ¿cuál es el 1? De subnasal a estomion. Ese 1 se repite de estomion a mentón, es decir, 2 veces estará esta medida de estomion a mentón. Entonces llevo esta medida y la replico aquí a ver si el paciente la cumple. Si el paciente la cumple, es un paciente que está proporcionado. Entonces, bien, van a decir, el paciente cumple con la proporción 1:2. Ok, entonces evalúo de subnasal a estomion, de estomion a mentón y mido. No, ¿lo cumple? Lo cumple. Ok. Luego voy a mirar la proporción 1:1, 1:1. Recuerden, proporción 1:2 y proporción 1:1 para evaluar balance en la cara del paciente. Entonces, voy a irme ahora, a diferencia del anterior, me voy desde subnasal hasta el borde vermellón del paciente. Borde vermellón viene siendo toda esta línea inferior del labio, el límite inferior del labio, borde vermellón. Mido si el paciente tiene 1 y si de allí a mentón tiene 1, ese 1. En esta paciente evidentemente no es así. Entonces tenemos que es mucho más ancho este tercio, esta porción que la porción inferior. Entonces, voy a decir, mi paciente no cumple con la proporción 1:1, cumple, como vimos anteriormente, con la proporción 1:2. Eso ustedes incluso lo pueden medir para estar más seguros y sacan sus medidas en milímetros. Aquí está lo que les repetí, que el balance no solamente se puede hacer desde el paciente de frente, sino que también podemos hacerlo desde perfil, tomando en cuenta las mismas referencias. Nacimiento del cabello hasta glabela, de glabela a subnasal, de subnasal hasta mentón. Ok, ya hablamos de simetría y ya hablamos de balance. ¿Están conectados? ¿Se escucha, muchachos? Sí, ¿se doctora. escucha? Sí, doctora. Sí. Sí, doctora. Gracias. Ok, vamos entonces hasta la forma. Simetría, balance y forma, 3 aspectos importantes en el análisis extraoral. Entonces, vamos con la forma. Ok, gracias, Elbaño. Entonces, en la forma vamos a tener, es tomada de toda la amplitud del recorrido facial de la cara del paciente. Ustedes hacen la figura para ver a cuál figura se parece más. Pueden haber varias formas, como hay formas geométricas, una forma ovalada, una forma triangular, una forma redonda o una forma cuadrada. Esto ya nos estará dando idea si el paciente va a ser una cara como la que tenemos adelante. Fíjense aquí. Para Ricketts, él estableció 3 términos que en ortodoncia, en cirugía, en ortopedia, en todas las áreas nosotros
vamos a utilizar estos términos. Se refieren a dólico-cefálico, a mesocefálico o braquicefálico. Entonces, vamos a mirar aquí. El dólico cefálico, ¿quién es? Generalmente el dólico cefálico es aquel paciente que tiene una cara larga. Es el típico paciente de la fascia adenoidea, el que tiene una proporción mucho más alta que ancha. Entonces, si para Ricketts tanto la medida en ancho como la medida en alto correspondía a la proporción divina, 1 en 1.618, resulta que eso tiene un valor específico. Yo luego se los voy a mandar para que ustedes lo tengan en una imagen que tengo por ahí en otra clase, pero se los voy a mandar para que lo tengan ya bien descrito. Resulta, es información de cultura general, pues de dónde viene esa medida. No es que eso les va a salir en el examen, pero es algo que es importante conocer. A ustedes les va a salir en el examen, es característica de dolicocefálico, de mesocefálico, de braquicefálico. ¿Por qué? Porque es realmente los términos que a ustedes les interesa utilizar a la hora de definir a un paciente, a la hora de diagnosticar qué tendencia, qué aspecto facial, qué aspecto craneocefálico puede tener ese paciente. Pues en este tipo dólico, la cara es mayor crecimiento en altura que en anchura. Cuando es mesocefálico, ambas proporciones, altura y anchura, se encuentran equilibradas, es decir, que es un paciente normocefálico o mesocefálico. Meso, no es mesio, ojo con eso. Meso, que quiere decir de medida normal, de medida correcta. Mesocefálico. Dolicocefálico, cara larga. Mesocefálico o normocefálico, que tiene la altura y la anchura en proporciones equilibradas. Y el braquicefálico es el que también se llama cara corta. Hay un aumento en la dimensión de la anchura con respecto a la altura. Entonces quiere decir que el paciente es más ancho que alto. Ese paciente braquicefálico es un paciente que generalmente tiene una musculatura muy fuerte, sobre todo ese macetero está muy contraído. Puede verse en él la hiperplasia maceterina, donde los maceteros están sumamente anchos, grandes, contraídos. Es típico de aquel paciente que aprieta los dientes. Es típico de aquel paciente que hace bruxismo. Es típico de las mordidas profundas. Puede o no haber mordida profunda, pero es típico, frecuente. Y el dólico-cefálico, la característica más es de las mordidas abiertas o de los excesos verticales, de la hiperdivergencia, que es que el paciente crece hacia abajo y hacia atrás. Entonces, pacientes cara larga, pacientes cara corta y pacientes normales. Sigo entonces para los ángulos faciales, que esto ya prácticamente es casi que lo último de la clase. Van a ver el ángulo nasolabial, el cual va de la punta de la nariz, vamos a verlo aquí en la imagen. Aquí vemos la fotografía que yo les estaba hablando. Qué bueno que aquí está la fotografía, porque pueden ver que esta realmente es una fotografía de perfil, es la óptima para que ustedes la hagan. Entonces, aquí pueden hacer el ángulo nasolabial, mirar. ¿Qué van a mirar? Van a irse desde subnasal por toda la columela hasta el final, hasta la punta de la nariz, porque columela es toda esta parte que representa la parte más anterior del septum nasal, anterior e inferior del septum nasal. Todo este recorrido que si ustedes lo toman con la punta del dedo y se hacen el recorrido desde subnasal hasta la punta de la nariz, todo eso es columela. La columela me va a servir a mí de referencia entonces para trazar una línea como un plano. Entonces, punta de la nariz y subnasal. Esto es un plano. Y vamos a tratar otro desde subnasal hasta el labio superior. De subnasal al labio superior yo voy a tener que me van a pasar varias cosas.
Yo voy a evaluar ese ángulo que se llama así, ángulo nasolabial. Y voy a mirarlo y sencillito voy a ver si este ángulo está demasiado abierto. Si ese ángulo pasa esta medida que es de 90 a 110 grados, esa es la norma, 90 a 110. Si es mayor a 110 grados, ¿qué querrá decir? ¿Ustedes se imaginan qué quiere decir? ¿Alguno me podría decir? A ver, alguien por allí que me diga. Nada, están dormiditos. Están ausentes. Doctora, Ajá, pu- pu- César. puede ser con la vestibularización de los dientes. Ok, tiene que ver con eso. Tiene que ver con eso. Fíjate que si yo tengo el ángulo demasiado abierto, porque lo que voy a medir es lo externo, esto aquí afuera, quiere decir, si está muy amplio, quiere decir que mis dientes están más hacia adentro y que mi tejido blando está más hacia adentro o que mi maxilar está más hacia adentro. Pero si el ángulo es más agudo, es más chiquitito, tiene menos de esos 110 grados, menos de los 90 grados, quiere decir que o los dientes están muy protruidos o el tejido blando es muy grueso, muy prominente, o el maxilar está muy adelantado. ¿Sí lo vieron? Por aquí me contestaron, puede ser retrognatismo, pero no de la mandíbula, muchachos, no de la mandíbula, del maxilar. Acuérdense que estamos hablando de maxilar aquí arriba, no de mandíbula en este momento. Entonces, yo estoy evaluando su nasal, columela, punta de la nariz, su nasal, labio superior. Hago ese ángulo, mido ese ángulo con un transportador. Me debe dar, ¿cuánto me debe dar? Entre 90 y 110, ¿correcto? Ok. Si es menor de 90, quiere decir que esto está dientes protruidos, labio muy hacia afuera, el protruido, blando, el tejido blando. Y otra cosa, el maxilar puede estar en prognatismo. Ahora, lo contrario, ahora vamos a ver el otro. Vamos a ver el otro. Ok. El otro ángulo importante es, cierto, maxilar, dice Isjet. Ok, aquí tengo el otro ángulo que es importante que ustedes evalúen en sus casos clínicos. Es el ángulo de la convexidad facial. Ojo con esto, por favor, y se los digo hoy. Aclaren sus ideas cuando vayan a estudiar. Ahorita estamos viendo análisis de fotografía y estamos viendo un ángulo que se llama convexidad facial y lo estamos viendo en tejido blando. No estamos teniendo ahorita aquí ninguna cefalometría. Estamos con tejido blando. Entonces, yo estoy viendo una glabela, un subnasal y estoy viendo un pogonio blando. Pogonium blando, como lo dice la literatura. ¿Ok? Entonces, estoy glabela, subnasal y pogonium. Subnasal va a ser el vértice donde el ángulo se va a abrir hacia adentro. Y yo voy a medir todo mi rostro. Estos son ángulos externos. Esto hace como puntos externos para medir un gran ángulo. Este gran ángulo debe medir entre 0 y 180 grados. Es decir, o es 0 o es 180 grados, no es que es entre. O 0 o 180 grados es lo correcto. Es 0 cuando pongamos que de glabela hasta el pogonio blando es una línea recta. Es difícil de encontrar. Quiere decir que subnasal está en la misma línea. Glabela, subnasal y mentón y pogonio blando, perdón, van a estar en la misma línea. Ahora, si eso no es así, entonces podemos tener que este ángulo es menor. Si yo lo mido y es menor, el paciente va a estar con su perfil convexo.
Si este ángulo está invertido, entonces mi paciente tendrá valores negativos de ese ángulo y será un paciente de perfil cóncavo. Entonces, ¿para qué me sirve el ángulo de la convexidad facial? Para que usted coloque en su protocolo de caso clínico, al lado de esta fotografía, cuando evalúe ángulo convexidad facial, mi paciente tiene un perfil recto, cóncavo o convexo. Esto es lo que tienen que decir aquí. Recto, si es 0 o 180 grados, es lo mismo, porque usted va a la regla, al transportador y va a ver o un 0 o un 180. 180 me haría el arco iris, 0 completamente recto. Entonces, eso es lo que yo debo colocar acá. Luego tengo la línea de sonrisa. La línea de sonrisa me dice, el labio superior al sonreír queda por encima del límite de los dientes solamente 2 o 3 milímetros de margen gingival expuesto. Yo me sonrío, tiene que verse 2 o 3 milímetros de ese margen. Cuando hay un exceso, ya sabemos que hay un exceso vertical y se dice que tenemos una sonrisa gingival, como es el caso de la paciente que se presenta aquí. Entonces se ve como el labio está sumamente elevado y como hay un exceso a nivel del maxilar. Entonces, vamos a verlo en este caso, una sonrisa muy linda expondría 2 o 3 milímetros de su encía, ¿verdad? La elevación bilateral de las comisuras debería ser simétrica y al elevar el labio, ¿qué pasa cuando el paciente se sonríe? Se hace inmediatamente una curvatura. Esa curvatura debería ser simétrica, debería ser concordante con la curvatura de la arcada dentaria superior y debe exponer aproximadamente la zona de los premolares, como se ve aquí. Ahora, en condiciones normales, esa línea de la sonrisa debería ser paralela y simétrica con la convexidad que presenta el arco superior dentario visto frontalmente. Eso es lo que debería ocurrir. En muchos casos se habla de ver en una sonrisa amplia, ¿verdad? Podría ser visible desde los caninos hasta allá atrás, ¿verdad? Cuando la boca es ancha pueden verse hasta los segundos premolares. En general, debería dejar ver a los caninos, hasta los caninos, pero puede llegar a observarse la cara vestibular de los segundos premolares, ¿ok? Entonces, en el momento de una apertura amplia de la boca, se observa además la torsión de los incisivos superiores que mantienen inclinación de su eje axial con la base maxilar alrededor de 20 grados, es decir, que se ve incluso una torsión en la porción de los dientes incisivos superiores, que es como una medida que hay aproximadamente de 20 grados, una angulación en su eje. Luego vamos a tener la última, es la línea estética de Ricketts. La línea estética de Ricketts, como ustedes pueden ver, se toma en cuenta la punta de la nariz. Ojo con esto también. Ojo porque esto se va a repetir cuando hagamos cefalometría. La línea estética de Ricketts entonces toma en cuenta la punta de la nariz y el pogonio blando. El pogonio blando. Usted traza una línea punta de la nariz hasta el pogonium, que es la parte más prominente del tejido blando del mentón, aquí de la barbilla. Entonces, ¿qué va a pasar? Los labios, para Ricketts, los labios, un patrón de armonía, de estética, deberían estar por dentro de esa línea a menos 4 milímetros el superior y a menos 2 milímetros el inferior. Entonces, línea estética de Ricketts, menos 4, menos 2. Línea estética de Ricketts, menos 4, menos 2. ¿Por qué valores negativos? Porque los valores negativos van a estar los labios por dentro de esa línea. Si a usted, su paciente le da que tiene los labios por fuera de esa línea, se habla de proquelia. Se habla de que los labios están por fuera de la línea estética de Ricketts a tanto positivo. Entonces, se puede decir que tanto positivo sería
4, 2, 5, 6, lo que sea, por fuera de la línea. Sí, doctora. Chévere, perfecto. Entonces, se ha estimado que en el niño normal el labio inferior queda 2 milímetros por detrás del plano E. ¿Cuál es el plano E? Este. Con una desviación más o menos 3 milímetros, por lo que se considera estéticamente aceptable. Superior la norma, menos 4, debe estar menos 4, en inferior debe estar a menos 2. Ok, eso es todo. Eso es todo por el día de hoy. ¿Ustedes tienen alguna pregunta? Doctora, yo tengo una pregunta con respecto a la hora de hacer el caso clínico, es decir, si en esta parte nosotros podemos dar un indicio de la clase del paciente, ya sea clase 1, clase 2 o clase Ajá. 3. César, ¿quién me está hablando? Yo, César. Ajá, cuéntame, César, otra vez, porque discúlpame, no te pude escuchar bien. no, era para saber si ya nosotros cuando estemos armando el caso clínico, ya nosotros podamos dar en esta parte o sea, dar como ya un análisis o un diagnóstico presuntivo de la clase del paciente, o sea, de la clase de mordida. Ajá, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Fíjate el detalle. Vamos a dejar de compartir aquí para ver si... Ok, hay un detalle importante. Cuando ustedes me van a permitir, todavía yo creo que me puedo robar de ustedes un poquito más de su noche. Compartir pantalla para que vean un casito clínico, nada más, porque siempre es bueno que ustedes esa pregunta la... Ok, esta misma clase yo se la doy al curso online de actualización en ortopedia funcional. Y aquí es todo, es esto mismo, pero yo quiero que ustedes vean esto. Quiero que vean esto. Cuando nosotros hacemos, precisamente en relación a tu pregunta, César, cuando hacemos la evaluación de una fotografía, si están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, doctora. Doctor. Ok, cuando ustedes ven la fotografía, ustedes se dan cuenta que tienen, por ejemplo, ¿qué observaciones hacen ustedes sobre esta fotografía? ¿Qué podríamos nosotros decir? Abuelo de pájaro, una línea media sagital, ¿me daría que el paciente es simétrico? No. Ok, No, ahí si yo claramente se ve que hago, está simétrico. exactamente, si yo veo los quintos, muchachos, Ajá. el ojito 5 veces, ¿se ve? No. Asimétrico, Súper asimétrico asimétrico. total. Ajá, exactamente. Entonces, puedo ver, canto interno con ala de la nariz coincide, No. es verdad, pero de No este lado no coincide. coincide. Ajá, veamos los iris. Iris coincide de este lado. Ah, parece que aquí sí, pero de este lado, No. mira, no coincide. Es asimétrico. Si yo pegara este lado con el otro lado, olvídense que este lado y este lado me va a salir como un cara larga. ¿Sí o no? Ok. Esta altura en las comisuras, miren cómo presenta una oreja y la otra no. Ah, ojo, me declaro culpable. El ángulo Aquí, en el que se tomó la fotografía. ajá. Y Ok. me declaro también culpable en esto. Fíjense esto. No, no, el paciente está de frente. El paciente es así. No ve al paciente internamente. Ahora, eso es lo que ustedes tienen que pillar, que cuando ustedes vean al paciente, hagan cuenta que ya ustedes están pecando, que no lo están haciendo bien y enfóquense en el error que ustedes pueden cometer. Evítenlo, evítenlo. Ustedes hagan la fotografía y dicen, ¿será que el paciente está torcido? ¿Será que yo me puse bien? ¿Será que...? Pónganse de frente y le piden eso al paciente, a la altura de los ojos. Cuando ustedes ven esto, ya yo veo aquí
que el mentón está, no sé qué pasa, aquí hay algo extraño. Aquí hay algo extraño. Vean este lado de la cara, vean esto cómo está para acá, la altura de la oreja. Entonces, la pena, esto es importante verlo. Mira, no es una sonrisa amplia, ya por ahí también lo van mirando. ¿En qué me declaro culpable? Tenía que haber quitado la chaqueta y tenía que haber quitado los distractores y tenía que haber colocado el cabello bien detrás de la oreja. Ok, bien, ahora veo aquí. Miren este lado como está tan distinto de este. Eso ya lo tenemos que ir mirando. Ahora, veo las intraorales. Mira las intraorales. ¿Se parece entonces, César, a lo que yo estoy mirando aquí? Ya me está diciendo que hay una simetría que puede estar relacionada con una maloclusión. Eso es algo que yo puedo decir. Ahora, cuando yo llego a este punto y analizo esto, ya yo tengo que decir que aquí yo tengo una mordida cruzada izquierda. ¿Lo ven? Este paciente que tiene una tendencia a masticar de este lado y que tiene esa mordida cruzada por allí, generalmente su línea media, ojo, esto ya es parte de lo que nosotros evaluamos en ortopedia, pero que es importante que todos los veamos. Si ese paciente mastica por este lado de la mordida cruzada, generalmente tiene tendencia a que su línea media inferior se vaya para el lado de la mordida cruzada. Él mastica por aquí, la mandíbula del lado contrario crece más y se viene hacia acá esqueletalmente, no solamente los dientes. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces vean las líneas medias. Mira qué desastre. Línea media sagital coincidirá, ninguna, ni las dentarias, ni las maxilares superior ni inferior, ni la línea media sagital. Ok, sigo. Ajá, ok, bien se ve asimétrico, dicen por aquí. Muy bien. Ahora, yo hago una evaluación de protrusiva siempre. Esto está malísimo, estas fotografías, es verdad que sí, deberían estar nítidas, pero quiero ver esto, quiero ver cuando el paciente mastica, estas las pueden hacer ustedes, ¿por qué no las van a hacer? Ustedes pueden hacer esta fotografía de la protrusiva, hacen la fotografía del paciente de laditos, te ponen de perfil y le hacen que mastique, que esté en máxima intercupidación. Lo mandan a poner a tope y lo mandan a hacer protrusiva, que salga la mandíbula completamente. Y ustedes lo hacen, ustedes se lo hacen de frente a él para que él lo vea y lo pueda reproducir. Un set de 3 fotografías de protrusiva, ideal. Luego, ustedes van a analizar. Y entonces fíjense lo que ocurre. Este en el caso, este es el mismo día de esta paciente. Esto fue sin el aparato y esto fue cuando yo puse el aparato. Un aparato ortopédico cambia la posición de la mandíbula y lleva hasta una posición mucho más equilibrada y armónica. Hubo cambios aquí, yo los tengo que registrar. Se ven cambios, ¿verdad que sí se ven? Sí. Ajá. Ok, esta paciente no ha sido operada, esta paciente nada, simplemente esta paciente tiene en boca en este momento un aparato ortopédico, X aparatos ortopédicos. Ahora, este es otro día, tengo que quitar capuchas, tengo que quitar, ver si el paciente me viene más simétrico. Ven que el paciente sin aparato viene más simétrico, míralo. Cambios yo los tengo que registrar, para eso me vale mira, así estaba el paciente original, mira el paciente después de unos meses de control, ¿lo ven? Entonces hago una comparativa, ese es análisis facial, para eso me sirve, no que una fotografía me va a quedar estática como algo que yo voy a dejar ahí, como para presentarlo y no hablar ni explotar el recurso, yo necesito explotar ese recurso. Entonces, vean lo que pasó con esta paciente inmediatamente después. Estos son efectos ortopédicos. Esto es ya el paciente en tratamiento. Fíjense las líneas medias cómo van, el plano de oclusión cómo va mejorando el paciente, cómo va mejorando. Es una paciente mesioquirúrgica, todo lo demás. Pero para eso a mí me sirve, para que yo analice todo eso.
Esto es lo que yo les doy en el curso, igualito, 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 pero llega un punto donde vamos a ir un poquito más adelante aquí para ya dejarlos tranquilitos, son otros análisis que hacemos. Ok, algo más o menos como esto. Evaluar todos estos aspectos porque un paciente puede estar en todas estas asimetrías. Aquí era que me quería detener. Esta es la misma paciente que les mostré. Entonces, vean, por ejemplo, lo que sucede y corroboren porque lo que dice César, ya yo puedo estar diciendo, hablando a este punto de algo que me está llevando al diagnóstico. Puedo decir sugestivo, puedo decir, puede hacerme pensar en que el paciente tenga una mordida cruzada o que el paciente tenga un prognatismo maxilar o su labio sea prominente, ese es el término correcto, labios prominentes, o puede ser que el paciente tenga una nariz respingona y entonces el ángulo nasolabial es demasiado amplio. Puede ser que el paciente tenga retrognatismo maxilar o que su labio sea de su tejido blando delgado. Esas cosas hay que decirlas. Puedo ver, fíjense lo que se puede ver en esta paciente, toda una cantidad de aspectos en el sentido frontal, vertical, en el sentido incluso transversal. Yo puedo ver varios aspectos que debería, en la ceja si está más alta, el ojito si está más alto. Entonces, eso se considera. Y por supuesto, más adelante, vamos a comparar con la radiografía panorámica, porque hoy es fotografía, hoy es análisis facial, pero eso me está hablando a gritos lo que está pasando aquí adentro. Cuando hago análisis de radiografía panorámica o análisis de la radiografía cefálica lateral, que es la que vamos a ver ya cuando vayamos a la clase después de modelo, vamos a poder ver qué es lo que está pasando. Ahora, a grosso modo en este paciente, el lado de la masticación de ella yo les decía que era el de la mordida cruzada. ¿Cómo lo sé? Esto es información general que tiene que ver con ortopedia. Las órbitas no están en el mismo sitio, esta órbita está más alta, este lado y este plano está más alto, el paciente mastica del lado izquierdo, tiene un cóndilo más pequeño de ese lado, tiene un cóndilo más largo de ese lado. Yo les pido a ustedes que hagan este análisis en este momento, en este nivel, porque estos son análisis que se hacen de la radiografía panorámica tratando de llevar, digamos que lo que yo estoy viendo en el rostro. Por tanto, reconozco el valor de una fotografía que me está dando mucha información y que yo tengo que corroborar si en verdad ese ojito está más alto, se ve facialmente. Si la orejita está más alta, se ve facialmente. Sin embargo, vean una cosa aquí, el condilero, el plano de oclusión, todo eso hay que verlo. Entonces, así poder determinar que realmente el paciente está en una circunstancia, este fue el aparato que se utilizó en ese momento para poder hacer la secuencia de esas fotografías intraorales que ustedes deberían hacer en cualquier caso clínico, una secuencia desde donde estamos comenzando hasta cómo estamos dejando al paciente más adelante. Fíjense, esta es inicial y esta es la de los controles. Me gusta, me encanta, me fascina. A mí esto me mata. No está perfecto, no está original, no, pero la paciente ya tiene una relación de simetría que está mucho mejor y lo mejor del caso que no tiene dolor porque esta paciente de este lado tenía dolor. Entonces es una relación allí, una paciente de ATM. Entonces eso es importante. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no, doctora, gracias. Chévere, qué bueno, qué bueno. Entonces, bueno, los dejo tranquilitos. Gracias, doctora. A la orden. Voy a dejar de compartir y, bueno, que estén muy bien, que pasen buenas noches.
Seguimos en contacto para la próxima clase, pues. Chao, chao. Buenas noches a todos. Chao. Gracias, Ivette. Chao. Vale, hasta luego. Hasta mañana.